Sí, yo lo último que recuerdo es lo de la huelga. Sí, ok. Déjenme, porque no es esta presentación, déjenme la cambio rápido. Mm, ok, listo, ahora sí déjenme les comparto. Listo, creo que ahí ya la ven todos y en esta nos habíamos quedado. Conforme a lo que me recuerdo, vamos a recapitular nada más. Estábamos hablando precisamente de, o nos quedamos, la última sesión de los objetivos que deben de perseguir la huelga, ¿sí? Ya estuvimos contemplando algunos y creo que aquí nos quedamos, si mi memoria no me falla. Bien, habíamos hablado la última vez que estuvimos conectados de los requisitos para la huelga, que debe de ser pacífica, acuérdense, no debe de haber violencia, se debe de notificar a las tribunales laborales, sí, iba a decir juntas locales, pero esas eran las anteriores, y también cumplir con estos objetivos, ¿sí? Sobre todo, habíamos mencionado que todos y cada uno de estos van enfocados directamente a la obtención de beneficios colectivos o individuales por el desempeño de sus labores, ¿sí? También habíamos comentado que independientemente del gremio que se levante en huelga, otros trabajadores, inclusive de otras empresas, de otros gremios, de otros giros, pueden unirse a la huelga debido a que se puede contemplar de que los mismos beneficios que van a obtener por ellos los podrían lograr para su propio gremio. Entonces, esa es una de las cuestiones por las que también se podrían incluir otros partícipes, trabajadores, aunque sean o fueren de otro giro comercial. ¿Sí? Eh, el movimiento huelguista nació, o sus orígenes, son como un movimiento irreverente de insurrección, de inclusive inconformidad, ¿sí? Y que se hacía de manera de manifestación, ¿sí? Es un movimiento social también. Ahora, con esta raíz socioeconómica o sociotrabajadora, se convirtió en un derecho que tienen consagrado en la propia legislación estatal, en la propia legislación federal, y me refiero a legislación estatal porque cada empresa tiene sus reglamentos de trabajo mismos que se deben registrar en los tribunales laborales para que tengan efectos, pero de eso vamos a hablar más adelante. ¿Sí? La legislación, la Ley Federal del Trabajo y por normas internacionales en referente a la materia del trabajo. Como ya habíamos mencionado, también el derecho laboral es considerado un derecho humano, ¿sí? Y por eso aplica ese principio que debido a la reforma de nuestra Constitución en el 2011, se empezó a aplicar el principio pro persona a todos y aquellos derechos de las personas que tengan relación directa o indirecta con derechos humanos, ¿sí? Entonces, también esta materia del derecho laboral no es ajena a la aplicación de este principio pro persona. Como bien saben, el principio pro persona quiere decir que todas aquellas normas, no solamente nacionales, sino internacionales, que garanticen la protección del individuo como persona, se va a aplicar de una manera directa, sin necesidad de hacer referencia a un artículo, una normatividad estatal o federal, ¿sí? Eso es el principio pro persona. Y también esto es lo que trajo como consecuencia esta, esta toda revolución social y trajo como consecuencia la nueva Ley Federal del Trabajo, aplicando todos estos movimientos sociales, toda esta identidad e ideología jurídica internacional, ¿sí? Entonces,
Este es un derecho social, es un derecho de los trabajadores que viene para fomentar y robustecer todo ese sistema garantista de derechos humanos, que se refiere precisamente a la unión de trabajadores. Es una unión social, ¿sí? Que tiene como medio para la obtención de mejores beneficios laborales para los trabajadores, ¿sí? Pero originalmente, retomando la idea principal, esto nació no con buenos ojos, con malos ojos, es decir, una bola de revoltosos, de insurrección, pero con el tiempo fue garantizándose ese derecho hasta elevarlo a un nivel federal o a un rango constitucional, ¿sí? Eso es lo importante de, de este aspecto de la huelga, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Ah, Es un fenómeno de entendimiento entre el capital y el trabajo. Esta es una definición técnica de lo que podríamos considerar una huelga, que separados de sus fines han de aceptar soluciones con la voluntad estatal en la protección de sus respectivos intereses. ¿Sí? Esto es un tecnicismo o técnicamente lo que se considera huelga, ¿sí? Es entre una lucha entre el capital, es decir, los patrones y el capital del trabajo, es decir, la mano de obra, ¿sí? De los trabajadores. Y como bien sabemos, ya no solamente el derecho laboral se ha circunscrito al trabajo físico, sino también trabajo intelectual, trabajo manual, etcétera, 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 ¿sí? Un acto jurídico que tiene en esencia una voluntad y un propósito. La voluntad de un grupo de trabajadores de llevar a cabo una suspensión legal de sus actividades, el propósito de obtener mejores condiciones de trabajo. Siempre esta va a ser la finalidad de la huelga, el mejoramiento de los derechos y condiciones de trabajo, ¿sí? Bien, existen varios tipos de huelga también, ¿sí? Existe la huelga legalmente existente, la huelga legalmente inexistente, entre huelga lícita y huelga ilícita, entre huelga justificada y huelga injustificada, ¿sí? Entonces, esta distinción o esta diversidad de aspectos de la huelga tienen que ver con los requisitos que tienen que cumplir con el objeto de la misma huelga, ¿sí? Vamos a empezar alguno de ellos. Huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y objetivos que se refiere al artículo 444 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que ya lo vimos, ¿sí? La huelga legalmente inexistente es aquella que la cual la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado, ¿sí? Es decir, la huelga legalmente existente es cuando todos los trabajadores se unen para hacer una suspensión de su trabajo. Huelga legalmente inexistente es cuando una parcialidad de los trabajadores se levanta en huelga y los otros no, ¿sí? Esto lo vemos muy común, que muchos trabajadores por miedo, por a represalias, pues no quieren levantarse en huelga y siguen trabajando. Entonces también este aspecto es considerado así. La que no haya tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450 o aquella en la que no se hayan cumplido los requisitos para realizar la huelga, mismos que ya los vimos anteriormente en esta presentación, anteriormente están, ¿sí? Acuérdenme, haciendo un paréntesis, acuérdenme de mandarles las presentaciones de todas, por favor, para que las tengan, ¿sí? Porque a veces se me van las cabras al monte y se me olvida, pero por favor acuérdenme para mandárselas, ¿sí? Bien, y luego, la huelga lícita es la que tenga por objeto conseguir el equilibrio entre diversos factores de producción y que armonice los derechos del trabajo con el capital. Es decir, la huelga lícita es aquella que de una manera consciente, de una manera, este, mm, ¿cómo podríamos decir? De una manera, pues sí, consciente, los trabajadores piden
la progresividad de ciertos derechos laborales, pero sin afectar, ¿sí?, el capital del trabajo o a los empresarios. Es decir, por ejemplo, si los trabajadores o el sindicato de trabajadores ve que una empresa le está yendo bien conforme a la fuerza de trabajo, entonces se trata de equilibrar, y eso se refiere a la huelga lícita, se va a tratar de equilibrar que la misma proporción que vaya avanzando la empresa, que vaya desarrollándose, que vaya nutriéndose de mayores beneficios económicos, en esa misma medida vaya aumentándose los derechos pecuniarios de los trabajadores, es decir, el aumento salarial, independientemente del salario mínimo que manejemos aquí en nuestro país, ¿sí? Entonces, aquí lo que se refiere es que al armonizar se necesita de un equilibrio. Va creciendo la empresa, pero también los trabajadores van ganando más, sin perjudicar las ganancias de la empresa, porque hay que decirlo, pues una empresa, un comercio, pues se hace para obtención de un beneficio personal o colectivo de los patrones, ¿sí? Pero sin menospreciar y sin lesionar los derechos de los trabajadores. A eso se refiere este aspecto en particular. ¿Sale? Bien, la huelga ilícita es aquella en la que la suspensión del trabajo se realice con violencia contra las personas o las propiedades o en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos y servicios que dependan del gobierno. ¿Sí? Esto es muy, muy curioso, ¿sí? Sobre todo en los trabajadores que laboran para las entidades de gobierno, ¿sí? Vamos a leerlo otra vez. Huelga ilícita es aquella en la que la suspensión del trabajo se realice con violencia contra las personas o las propiedades o en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Eh, Bien sabemos que eh, los elementos de seguridad pública no pueden, y eso lo digo entre comillas, no pueden levantarse o no podrían levantarse en huelga, ¿sí? Y hemos visto varios ejemplos de esto aquí en nuestra República Mexicana. Si se fijan, lo más común es que cierran, y eso ha pasado sobre todo en la Ciudad de México, cierran el acceso al aeropuerto, y eso pasó desafortunadamente, y si recordamos, cuando se extinguió la Secretaría de Seguridad Pública y se creó la Guardia Nacional, los policías o los elementos de seguridad pública lesionados cerraron estas calles porque como se trataba de dos figuras jurídicas diferentes, dos patrones diferentes, iban a perder la antigüedad. Y lo que hicieron, optaron los elementos de seguridad pública, si recordamos, es que aquellos elementos que no estaban en servicio son los que se manifestaron, mientras los que estaban en servicio sí se manifestaban, pero trabajando. ¿Sí? Ese también es un tipo de movimiento social. Si bien es cierto, por las cuestiones de seguridad, por las cuestiones de salvaguardar la integridad de las personas, está limitado a este sector de servidores públicos el levantarse formalmente en huelga todos, porque imagínense si los elementos de seguridad pública hicieron un paro de labores, eh, pues o habría una anarquía, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que no se permite el levantamiento de huelgas a elementos de seguridad pública, como elementos castrenses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, hay una modalidad, como la que acabo de decir, en la que los elementos, sí, una parte trabajaron, pero los que estaban francos, sí, se dedicaron a manifestarse libremente, y eso sí está permitido. Entonces, esa es otra figura jurídica de lo cual legalmente ya están contemplándose en las legislaciones laborales, ese aspecto, ¿sí? Afortunadamente, hace una semana precisamente, estaba viendo una entrevista con el ministro Saldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y viene mucho esto del derecho laboral,
la entrevista porque decía el ministro Saldívar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afortunadamente en los últimos años, ha adelantado a regularizar las cuestiones sociales y más que las jurídicas, ¿sí? Y de una manera muy diplomática, le dio una cachetada al Poder Legislativo Federal porque se dio a entender que los actores principales del cambio de la actualización de las normas jurídicas deberían de ser los propios diputados y senadores y no la necesidad de llegar a demandar hasta el amparo, la protección y justicia federal para que le reconocieran ciertos derechos sociales, ¿sí? Y tiene mucho de razón. Eh, los encargados de la creación de las normas jurídicas, como bien lo sabemos, es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Más sin embargo, las cuestiones sociales han sobrepasado el derecho por cuestiones morales, por cuestiones religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto decía, no es extraño que pase en todos y cada uno de nuestras materias federales y estatales, es decir, en nuestras leyes estatales y federales. Y este es un aspecto a lo que se refiere, ¿sí? Afortunadamente, ya tenemos una nueva Ley Federal del Trabajo que se supone recabaría ya toda la adecuación de los cambios sociales al derecho, ¿sí? Cosa que que ha quedado atrás por otras materias, por otras materias jurídicas, ¿sí? Pero a lo que decía el ministro es que nuestro derecho constitucional ya va más de la mano con los cambios internacionales y que nuestros ordenamientos estatales han quedado un poco rezagados, porque se le ha dado esa tarea de cambio jurídico y de actualización a la Suprema Corte que debería de ser como orden constitucional o como jerarquía constitucional a los encargados de la actualización de las leyes, ¿sí? Que es precisamente la Cámara de Diputados y Senadores, ¿sí? Bien, pero vean esa entrevista del ministro Saldívar, es extraordinaria, ¿sí? Habla de su gestión durante su presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí nos da a entender cómo la materia constitucional, cómo la materia de tratados y derechos internacionales, cómo las disposiciones pro persona, como yo decía hace un momento, han permeado a todas las materias de nuestra legislación federal y estatal, ¿sí? Y esta no es extraño a eso. Estos cambios sociales, como por ejemplo, ahora que se vino lo de la pandemia, el trabajo remoto no estaba contemplado en la Ley Federal del Trabajo. Este es un ejemplo muy claro de cómo los cambios sociales, hasta de salud, pueden reformar los usos y costumbres laborales y la necesidad de regularlos y normatizarlos, ¿sí? Eso es un ejemplo muy claro. Y por eso se supone que la Ley Federal del Trabajo debe de contemplar y no contempla esas nuevas modalidades. Y en el caso de que no las contemple, por eso tenemos como referencia la propia Constitución y tratados y convenios internacionales y usos y costumbres en materia del derecho laboral internacional, ¿vale? Bien, pero continuando con nuestro tema de la huelga. La huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. La huelga se justifica cuando se llega a comprobar que efectivamente el patrón está incumpliendo con las disposiciones en materia del trabajo, cuando está violentando los derechos de los trabajadores. A eso le llamamos huelga justificada. Y la injustificada es la que será clara cuando la parte patronal ha accedido a las demandas de los trabajadores y a pesar de esta circunstancia se lleva a cabo la suspensión de labores, ¿sí? Vean cómo todo proviene de movimientos sociales y de intereses colectivos o de intereses particulares. Una huelga injustificada es cuando, conforme a lo que acabamos de leer, ya se llegan a un acuerdo, ¿sí? El patrón accede o se llega a un consenso más bien de derechos y obligaciones, ¿sí? De cumplir con las peticiones de los trabajadores y pese a que se llevó a cabo esta parte,
los trabajadores siguen siendo, no han levantado la huelga. Entonces, esa es huelga injustificada. Y por lo tanto, adelantándonos a esto, ya recae la responsabilidad de abandono de trabajo. También hay que decirlo. Si el patrón comprueba ante las autoridades del trabajo que cumplió con las demandas o peticiones de los trabajadores y que pese a eso, los trabajadores siguen en huelga. Entonces, ahí ya entra la aplicación de derechos y obligaciones en materia laboral. Yo como patrón ya cumplí, pero pese a que cumplí, siguen estando en huelga. Entonces, yo les finco responsabilidades laborales a los trabajadores. Esto sí prospera, ¿sí? Porque parte de una injustificación laboral, ¿sale? Y también hay que decirlo, ¿sí? Bien, déjenme les cambio de presentación porque ya terminamos con esta. Denme un momentito. No sé si tengan alguna duda o pregunta mientras ubico este, la otra. Déjenme nada más que a ver si es este. Mm, Bien, déjenme les comparto, lo ubiqué. Listo. Bien. Este no la hemos visto, ¿verdad? Esta. Bueno, que me acuerde, no. Si no me dicen, porque a este, no, creo que no lo hemos visto. Bien, vamos a empezar a ver lo que es las autoridades laborales, el cúmulo de autoridades laborales que tenemos, ¿sí? Pero vamos a empezar con, primero para discernir qué podríamos entender por autoridad. Autoridad es la posesión de quien se encuentra investido de facultades o funciones o la persona o cosa que goza o se le atribuye fuerza, ascendencia u obligatoriedad. Este es un concepto teórico, uno de los más antiguos, pero que bajo esa perspectiva del derecho administrativo, nos dice el derecho administrativo que para que se entienda que una persona es autoridad, debe de tener un nombramiento que lo faculte como tal, ¿sí? Debe de tener capacidad, ¿sí? Y debe de tener un puesto jerárquico de mando o de confianza para poderlo ejercer, ¿sí? Algunas autoridades o una de las características principales es que pueden hacer uso de la fuerza pública, ¿sí? Sus determinaciones pueden hacerse cumplirse a la fuerza, inclusive de una manera coactiva, ¿sí? Esas son las características de autoridad conforme al derecho administrativo. Por extensión, la expresión se aplica para designar a individuos o órganos que participan del poder público, nombrando así a los detentadores legítimos del poder. Por ejemplo, al presidente de la República es una autoridad. Es una autoridad, hablando de legitimación, ¿qué es lo que hace que un presidente sea legítimo? Eso me suena a algo que pasó, es un déjà vu. ¿Qué es lo que lo hace que lo legitima al presidente de la República? Pues obviamente la constancia de mayoría de una elección directa expedida por el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Pero para que sea autoridad, no, no solamente requiere esto, ¿sí? De acuerdo al derecho constitucional, ¿sí? El presidente de la República, para que entre en funciones y con las características de autoridad que la Constitución le da, es que debe de tomar protesta, ¿sí? Ante el Congreso de la Unión. Por eso vemos cada 6 años
la comitiva del presidente a San Lázaro en un acto solemne, toma protesta como presidente de la República. Entonces, para que se le reconozca como autoridad al presidente de México, no hace falta solamente la legitimación que damos nosotros como ciudadanos a través de un voto libre y directo y que se transforma en una constancia de mayoría, sino también la protesta que debe rendir el presidente de la República ante el Congreso de la Unión. ¿Por qué se hace? Ese es un formalismo establecido en la Constitución. ¿Por qué se hace esto? Porque se supone, como bien sabemos, que los diputados representan a los ciudadanos y los senadores a las entidades federativas. Entonces, el hecho de que el presidente tome protesta ante el Congreso de la Unión es o quiere decir constitucionalmente que está tomando protesta ante los ciudadanos y ante las entidades federativas de la República Mexicana. Entonces, eso es lo que le da el carácter de autoridad al presidente de México, la legitimación que nosotros hacemos y que esa legitimación se hace a través de nuestro voto y que se exterioriza a través de un documento emitido por el Instituto Nacional Electoral. Pero no le basta solamente eso para ser presidente de México, ¿sí? También, de acuerdo al derecho constitucional, le corresponde el tomar protesta ante el Congreso de la Unión, ¿sí? Que es la representatividad de los ciudadanos y de los estados integrantes de esta república, ¿sí? Eso es lo que le da el carácter de autoridad al presidente de México, ¿sí? Cada uno de las siguientes autoridades que vamos a empezar a ver deben de tener estas características de nombramiento, de preparación, de quien expida el nombramiento debe de tener jurídicamente sustentado que lo puede hacer, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, eso es lo que le da jurídicamente el carácter de autoridad a una persona, ¿sí? Dependiendo de cada uno de los servidores o funcionarios públicos que vayan a desempeñar, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo, em, como bien sabemos, por ejemplo, hay ciertas secretarías dependientes del presidente de la República que no nombra directamente a los funcionarios el presidente de México. Se necesita la ratificación del Senado. Propone una terna, pero los nombra el Senado de la República. Esto tiene que ver también con el principio de división de poderes, ¿sí? También es de materia constitucional. Entonces, uno de estos es el secretario de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque como se encarga de la política externa de nuestro país, representa a nuestro país a nivel mundial y esa facultad del Senado de la República, por eso el Senado es quien lo nombra a una terna propuesta por el presidente de México. Entonces, el secretario de Relaciones Exteriores, para que le dé su característica legal de autoridad, necesita el nombramiento del Senado de la República, ¿sí? Así vamos a encontrar diferentes funcionarios que, de acuerdo a nuestra teoría constitucional, requieren de ciertas características fundamentales o especiales para tener esa investidura jurídica de autoridad, ¿sale? Pero no sé, bueno, yo creo que sí van a llevar derecho constitucional, ya lo verán en derecho constitucional todo esto. Bien, entramos a lo que se refiere la autoridad laboral. Dice, serán consideradas autoridades en materia laboral las instancias de gobierno que intervienen no solo para resolver conflictos entre trabajadores y patrones, sino también todas aquellas que en mayor o menor medida interactúan con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya sea en materia de sueldos como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Por ejemplo, tomando en cuenta esta perspectiva de todo lo que a todos los que involucran como autoridades laborales, se considera como autoridad laboral también el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Servicios Sociales, de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que es el ISSSTE, el Infonavit, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Estas también son autoridades laborales, ¿sí?
todas aquellas dependencias u organismos que tengan que ver con los trabajadores se consideran autoridades laborales, ¿sí? Esto es a lo que se refiere esta no tan pequeña definición, pero sí nos da una pauta, perdón, para entender todas aquellas dependencias que pueden entrar aquí en esta definición, ¿sale? En materia fiscal, también se considera autoridad laboral como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria. ¿Por qué estas se consideran autoridades laborales? Porque se supone que, no se supone, es que cada que haya aumento de salario mínimo, debe de haber un equilibrio con el capital total de nuestra República Mexicana, ¿sí? Debe de ser acorde. No se puede aumentar un salario mínimo sin que, por ejemplo, no haya los recursos necesarios para solventarlo, y eso es a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Por eso se considera autoridad laboral, porque esta dependencia interviene directamente en los salarios y da como el visto bueno, por decirlo así, cuando se aumenta cada año el salario de los trabajadores, porque se supone que debe de haber una concordancia entre el desarrollo del país con el aumento del salario. Si no se desarrolla o si no tenemos un superávit en los ingresos de nuestro país, pues obviamente no puede haber un aumento de salario. Por eso también se le considera una autoridad laboral la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Sobre todo por las cuestiones de los dineros. Bien, ¿cuáles son el cúmulo de autoridades laborales del trabajo? Aquellos órganos gubernamentales, ya habíamos dicho, que tienen algún tipo de intervención en la vida laboral de los trabajadores, buscan en todo momento el desarrollo del derecho laboral, vigilando el cumplimiento de las normas laborales y su adecuada, perdón, aplicación en los centros de trabajo. Aquí, esta definición ya ha sido superada, ¿sí? Ha sido superada porque también existen tribunales internacionales del trabajo, ¿sí? También son autoridad laboral para nosotros. A raíz del uso del Internet, como bien sabemos, se hizo un cúmulo de trabajos en línea, de transacciones por Internet, compras por Internet, empresas internacionales como Amazon, Mercado Libre, cuáles son otras empresas internacionales de compra y venta de productos. Bueno, estas son algunas de las más comunes, ¿sí? Pese a no tener anteriormente, ahora sí tienen representatividad, tienen oficinas en cada uno de los países, pero cuando iniciaba todo esto, pues obviamente ellos contrataban a su gente, subcontrataban a personas, que se sigue haciendo aquí en México, por ejemplo, todos hemos comprado en Amazon, ¿sí? Y los repartidores son contratados, son particulares contratados por Amazon para cada una, o a veces DHL, o a veces, bueno, pero esos ya son establecidas, pero me refiero que no sé si a ustedes les haya tocado que los repartidores que les traen sus productos comprados en Amazon son camionetitas blancas, bueno, aquí por lo menos así es, y esas camionetitas blancas las contrata Amazon de manera particular aquí en el estado para que recorran y contratan a choferes, etcétera. Entonces, a eso me refiero con autoridad laboral, ¿sí? Cuando empezó todo esto, pues obviamente Amazon tenía sus oficinas en Estados Unidos y contrataba gente, no había oficinas aquí, por eso les digo que esto de autoridad laboral ya ha sido rebasado, ya no únicamente se circunscribe a autoridades laborales que conocemos, sino también al derecho laboral internacional, porque imagínense qué hubiera pasado al final si los trabajadores de aquí, de México, no recibieron su salario o su sueldo o como los tengan contratados, cómo podrían demandar a una empresa de Estados Unidos, etcétera. Por eso yo les decía que esto ha sido superado y tenemos que incluir ya de una manera puntual, jurídicamente hablando, a que también hay autoridades laborales
internacionales, y hay tribunales internacionales en materia del trabajo, como lo hay, y bien lo saben, la Corte Penal Internacional, como lo hay la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo hay este, comercial, mercantil, etcétera. Entonces, también esos son ya considerados autoridades laborales, porque recordemos, cuando vimos en la historia del derecho laboral, pues este es un derecho que fue naciendo a través de movimientos sociales, sobre todo a partir de la revolución industrial, ¿sí? Y ha permeado a todos los países. Entonces, también debemos de contemplar como autoridades laborales a las autoridades del trabajo en materia internacional. ¿Sale? Bien. Así como funcionan como dependencias auxiliares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependencia encargada de vigilar la observancia y aplicación de la normatividad laboral, es decir, de la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos. Tenemos, eh, como bien lo saben, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como una dependencia del gobierno federal que tiene como finalidad velar por los intereses y derechos de los trabajadores, tanto se supone públicos como privados. Por eso recordemos que el artículo del derecho del trabajo en la Constitución, que es el 123, maneja sus dos apartados. El apartado A, que se refiere a las relaciones laborales entre particulares, y el apartado B, que se refiere al derecho burocrático, ¿sí? Entonces, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vela porque cada uno de los patrones, independiente del origen que sea, debe de cumplir con la normatividad de seguridad, de higiene, salarial, condiciones de trabajo, no solamente establecidas en la Ley Federal del Trabajo, no solamente establecidas en la Constitución en su artículo 123, sino también en los tratados y en los convenios internacionales, y velar por el principio pro persona que decía hace un momento, ¿sí? Entonces, por eso les digo que este derecho laboral, como casi todas las materias de nuestra rama jurídica, han sido superadas por la normatividad estatal, ¿sí? Ya es necesario la fundamentación y la actualización en normatividad internacional. Y esto viene al caso precisamente, y lo manejo entre paréntesis, no sé si se dieron cuenta, también hace algunos días el Senado de la República aprobó ya el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para toda la República Mexicana. Ahorita el proceso legislativo va que la Cámara de Diputados lo está revisando, ¿sí? Esto va a traer algo similar a lo que vivimos con el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Ya todos los juicios en todas las entidades federativas en materia civil y familiar van a ser de oralidad. Hay algunos estados que no lo tienen, por ejemplo el mío. No hay juicios orales en materia civil y en familiar, ¿sí? Es el sistema mixto, como lo veníamos manifestando. Pero lo que voy es que también vean ese video, lo explica muy bien el maestro Miguel Carbonell, también lo vi en la semana. A lo que voy es que en materia civil y familiar también contrae un cúmulo de derechos sociales internacionales, ¿sí? Es decir, que nuestro ordenamiento local, nuestro ordenamiento estatal, ¿sí? Se está internacionalizando, y está bien, porque la mayoría de los movimientos sociales a nivel mundial traen consigo derechos humanos fundamentales, ¿sí? Y esos mismos derechos, como bien lo sabemos, son progresivos y deben de ser de aplicación para todos. Entonces, es innovador, sobre todo en cuestiones familiares, porque ya está muy adelantado a lo que conocemos como derecho familiar, ¿sí? Pero es también en estas dos materias, a lo que voy, es que ha permeado el derecho internacional sobre nuestra normatividad. Ojalá puedan ver ese video de Miguel Carbonell que explica precisamente las innovaciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que muy pronto va a estar vigente para toda la República Mexicana, ¿sí? Ojalá
salga aprobado y el próximo año por las cuestiones de debates, de comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero vamos a vivir el mismo fenómeno del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a lo mejor va a entrar, va a salir publicado, pero su vigencia va a ser hasta dentro de 2, 3 años más, porque igual las entidades federativas que no tenían salas de oralidad en materia civil y familiar deben de adecuarse, deben de crearse, la capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo que va a pasar, es lo mismo que va a pasar con este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y es lo mismo que pasó con la nueva Ley Federal del Trabajo, en esa transición de la impartición de justicia de las juntas locales de conciliación y arbitraje a la judicialización de los juicios laborales por la autoridad que desde el inicio debió de haber impartido justicia en materia laboral, que son los jueces laborales dependientes del Poder Judicial Federal, ¿sí? Así es como se ha llevado esta transición, va a pasar lo mismo precisamente con la normatividad que le estoy diciendo, ¿sale? Bien, después de este preámbulo o brevario cultural, que es importante también que lo conozcan, porque este es el ejemplo más claro en donde nuestros ordenamientos locales se están volviendo internacionales y no por el hecho de que se internacionalice, quiere decir que está mal, no, porque la internacionalización es como consecuencia de entrar a regular y normatizar las nuevas conductas que se dan en la sociedad, ¿sí? Esa es la razón. Bien, vamos a continuar. ¿Qué horas son? Ya menos nos vamos. Bien, vamos a empezar a ver estas autoridades de trabajo, ¿sí? Algunas han cambiado, ¿sí? Quise manejar lo que decía la anterior ley de Federal del Trabajo, porque van a ver aquí como autoridad laboral las juntas de conciliación y arbitraje. Siguen siendo, sí, siguen siendo, aunque no una manera de impartición de justicia, pero siguen siendo porque los asuntos que se iniciaron laborales o las disputas laborales que se iniciaron con la anterior ley deben determinarse con esa propia ley, ¿sí? Es decir, con quien está impartiendo justicia. Entonces, pasó lo mismo, por ejemplo, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, como bien lo sabemos. Sí hay juicios de oral penal, pero los asuntos que se quedaron rezagados con el sistema mixto siguen funcionando y substanciándose bajo el anterior sistema hasta que se extingan. Por eso les digo que hay mucha similitud a este aspecto. Entonces, por esa es la razón que todavía vamos a manejar estas disposiciones. Bien, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Y de Educación Pública también, las autoridades de las entidades federativas o sus direcciones o departamentos del trabajo, cada uno de nuestros estados existen autoridades laborales, ¿sí? Acuérdense que cada gobernador del estado tiene a su vez establecer medidas de protección por los trabajadores a través de una secretaría, ¿sí? Porque este es el trabajo de colaboración constitucional, independientemente que sea una materia federal, pues el velar por los intereses de los trabajadores nos compete, les compete a todas las autoridades, ¿sí? Esa es la razón. Bien, eh, Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el Servicio Nacional de Empleo, la Inspección en el Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que bien sabemos está vigente y va a seguir vigente, que está conformada por varias personas, varias dependencias con representatividad empresarial, con representatividad de los trabajadores y que se unen para discutir y consensar el aumento salarial de los trabajadores año por año, ¿sí? Bien, a la Comisión Nacional para la Partición de los Trabajadores en Utilidad de las Empresas, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, esto es lo que yo les decía, las juntas locales de conciliación y arbitraje, al jurado de responsabilidades, que esto también quedó ya obsoleto bajo la nueva ley, ¿sí? Dicha intervención de las autoridades podrá ser de manera federal o local. También, conforme a lo que estaba diciendo, aquí sí hay que acotar que la impartición de justicia, ¿sí? En estos casos
de disputas laborales, cuando se judicializan, pues le compete a la autoridad federal. ¿Por qué? Porque en este orden jerárquico, pues obviamente si hablamos de una ley federal del trabajo, los impartidores de justicia son a cargo del Poder Judicial, ¿sí? Y se refiere a autoridades locales aquí porque, y obviamente, como lo dije hace un momento, las autoridades en todo momento tienen el derecho de la protección de los trabajadores, ¿sí? A eso se refiere. Estas son las diferentes autoridades por materia o por actividad que contempla la Ley Federal del Trabajo como, valga la redundancia, como autoridad. Ramas industriales, de servicios, las cuales corresponderán cuando se traten de las siguientes ramas: textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalúrgica, de hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, incluyendo autopartes, mecánicas o eléctricas, y química, incluyendo farmacéutica y medicamentos, celulosa, aceites y grasas, productora de alimentos exclusivamente, la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o se destinen para ello, aceites y grasas vegetales, elaboración de bebidas enlatadas o envasadas, ferrocarrilera, maderera, básica que comprende la producción de aserradero, la fabricación de triplay, de vidriera, etcétera, 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 el servicio de la banca, etcétera, ¿sí? Entonces, estas ramas del derecho laboral que contempla, ¿sí? Son, y si hay que mencionarlo, son enunciativas, mas no limitativas, ¿sí? Pese a aquellas que no se nombren directamente en una ley federal del trabajo, no por eso quiere decir que no existan y que no sea materia de regulación y que no sea materia de velar por sus derechos de los trabajadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque por la simple razón de que es un derecho humano el trabajo, siempre y cuando sea lícito, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía y les comento que esto, o estas listado que acabamos de ver, es enunciativo más no limitativo, ¿sí? Así, hay varios prestadores de servicio, decía yo, el trabajo ahora que se dio el boom, por decirlo así, el trabajo en línea que todavía se sigue haciendo, ¿sí? El trabajo a distancia, empresas de otros países que contratan, pero a personal mexicano y que su trabajo es por momento por internet o en línea, no significa que por el hecho de no estar regulado aquí, en esto no significa que no exista una regulación por parte de, o velar por los derechos de los trabajadores por parte de la autoridad, ¿sí? A esto me refiero en que ha sido superada los movimientos sociales, las modalidades al derecho. Y en este caso, si no se llegara a contemplar, por ejemplo, en una ley laboral esta actividad, pues no significa que dejara sin derechos a los trabajadores, sino se aplicarían de una manera supletoria o complementaria tratados y convenios internacionales, obviamente referentes al derecho laboral, ¿sí? Por eso, y les repito, en la actualidad social ha sido superada por el derecho internacional, siempre y cuando se hable de derechos humanos, ¿sale? Bien, muchachos, ahí le vamos a dejar. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Si no, pues nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin. Gracias, buen fin de semana. Gracias, nos vemos. Buen fin de semana, profe. Nos vemos, gracias. Bye.